En las noches oscuras, cuando las nubes danzan en el firmamento y los truenos retumban como ecos de la propia oscuridad, nos enfrentamos a uno de los espectáculos más imponentes y aterradores de la naturaleza, las tormentas. Pero lo que podríamos considerar como un fenómeno meteorológico común, encierra historias ocultas y misterios que desafían la lógica. Bienvenidos, valientes espectadores, a un viaje a través de las sombras de las tormentas, donde la naturaleza se mezcla con lo sobrenatural, y lo inesperado aguarda en cada relámpago. Prepárense para adentrarse en el reino de lo desconocido, donde las tormentas no solo desatan lluvias y vientos, sino también secretos oscuros que se revelan en la oscuridad de la noche. Tormenta de sombras. La tormenta se cernía sobre el pequeño pueblo de Vallecillo como un manto de oscuridad. Las nubes grises avanzaban en el cielo, presagiando la llegada de un temporal descomunal. La gente se apresuraba a asegurar puertas y ventanas, sintiendo en el aire una tensión que solo se experimenta antes de una tormenta inolvidable. Carlos, un anciano sabio y respetado en la comunidad, advertía a todos sobre el presagio que la tormenta traía consigo. Sus ojos cansados, marcados por el tiempo, revelaban una sabiduría que solo los años podían forjar. La leyenda del viento negro se cernía sobre Vallecillo, una historia que se susurraba de generación en generación. Según la antigua leyenda, el viento negro era una fuerza sobrenatural que se desataba durante tormentas intensas. Traía consigo sombras indescriptibles y criaturas que se alimentaban del miedo. Los lugareños, aunque temerosos, solían considerarla más como una fábula que como una amenaza real. Sin embargo, Carlos conocía la verdad. Aquella noche, mientras los primeros truenos retumbaban en la distancia, una joven llamada Marta escuchó el llamado de la tormenta. Su curiosidad la impulsó a aventurarse al bosque cercano, donde las sombras danzaban entre los árboles como entidades vivas. Con cada paso, la oscuridad se intensificaba, y el viento siseaba entre las hojas con un tono ominoso. Marta llegó a un claro en el bosque, donde una figura encapuchada la esperaba. Una sensación helada recorrió su espina dorsal cuando la figura se volvió hacia ella. Eran ojos vacíos que la miraban desde las profundidades de la capucha. La figura, sin decir palabra, señaló hacia el cielo, donde las nubes formaban figuras retorcidas que se asemejaban a rostros de sufrimiento. Aterrorizada, Marta intentó retroceder, pero la figura avanzó con una rapidez sobrenatural. El viento comenzó a rugir, y las sombras se retorcieron en una danza macabra a su alrededor. Marta cayó de rodillas mientras una presencia invisible la envolvía. Los susurros ininteligibles resonaban en su mente, y su visión se nublaba con imágenes aterradoras. Mientras tanto, en el pueblo, Carlos sintió la llegada del viento negro. Una inquietud profunda se apoderó de él, y sus ojos buscaron desesperadamente el bosque. Sabía que la leyenda se estaba desplegando en la vida de Marta. Con pasos apresurados y el corazón apretado por la angustia, se adentró en la oscuridad que se cernía sobre Vallecillo. El bosque estaba envuelto en una penumbra espesa cuando Carlos llegó al claro. Encontró a Marta arrodillada, temblando y murmurando palabras incomprensibles. La figura encapuchada estaba ahora a su lado, y los ojos vacíos se fijaron en Carlos. Una voz gutural salió de la capucha, pronunciando palabras antiguas que resonaron en el aire cargado de electricidad. El anciano conocía el riesgo que corría al desafiar al viento negro, pero no podía abandonar a Marta. Con un valor forjado en décadas de vida, se enfrentó a la figura y comenzó a recitar palabras de protección aprendidas de antiguos grimorios. La tormenta rugía con fuerza, y las sombras parecían responder al llamado de la figura. El enfrentamiento entre el anciano y la entidad sobrenatural generó una batalla de energías invisibles que electrificó el aire. Los relámpagos iluminaron el claro con destellos fantasmales mientras los árboles crujían bajo la fuerza del viento. La tormenta se convirtió en un escenario caótico donde lo terrenal y lo espectral se entrelazaban. Marta, atrapada en el torbellino de fuerzas oscuras, experimentó visiones de su propio miedo. Sombras grotescas danzaban a su alrededor, y voces susurraban promesas de pesadillas interminables. Sin embargo, en medio de la desesperación,
una luz tenue comenzó a brillar desde el interior de su ser. Carlos, agotado pero resistente, desató una última ráfaga de palabras protectoras. La figura encapuchada, incapaz de soportar la luz de la antigua magia, retrocedió con un grito gutural. La tormenta, como si respondiera al triunfo, comenzó a disiparse, llevándose consigo las sombras que habían oscurecido el claro. Marta y Carlos quedaron en el silencio que siguió a la tormenta. La joven, ahora libre de la influencia del viento negro, miró al anciano con gratitud. Carlos, con la mirada perdida en el bosque recién iluminado, sabía que la leyenda del viento negro persistiría, pero por esa noche, Vallecillo había desafiado la oscuridad que acechaba en la tormenta. Entre sombras y tormentas. La astrafobia, el miedo irracional a las tormentas, atormentaba las noches de Laura desde su infancia. La simple mención de un trueno o el tintineo lejano de una tormenta eléctrica la llenaban de ansiedad. Vivía enclaustrada en su propia casa cada vez que el cielo se oscurecía y las nubes amenazaban con desatar su furia. Una tarde, cuando el sol aún brillaba en lo alto, Laura recibió una invitación inusual. Un sobre negro, sellado con un sello de cera roja en forma de rayo, y sin remitente discernible, yacía sobre su mesa de la cocina. Intrigada y algo temerosa, rompió el sello y desplegó el contenido. En el interior, unas letras doradas resplandecían en la penumbra de la sala. Te invitamos al espectáculo de las sombras, donde tus miedos se desatarán. La inquietud se apoderó de Laura, pero una extraña fascinación la empujó a aceptar la invitación. Esa noche, siguió las indicaciones y llegó a un lugar desconocido, un antiguo teatro, rodeado por la oscuridad de la noche. Las nubes se arremolinaban en el cielo, pero la atmósfera era diferente. No había rastros de truenos ni destellos de relámpagos. Al entrar al teatro, Laura se encontró con un escenario iluminado solo por velas titilantes. Una figura encapuchada la esperaba en el centro. «Bienvenida, Laura», dijo con una voz que parecía susurrar desde las sombras. «Has venido en busca del espectáculo de las sombras, donde los miedos se convierten en arte». Con un gesto de la figura, las luces se apagaron, sumiendo el lugar en la oscuridad total. Un viento sutil sopló a través del teatro, creando un susurro inquietante. Entonces, la magia comenzó. En el escenario, las sombras cobraron vida. Imágenes de tormentas, relámpagos y truenos se proyectaron en las paredes, bailando como marionetas en un espectáculo hipnótico. Laura, atrapada entre el temor y la fascinación, observaba cómo su fobia se representaba en formas oscuras y sugerentes. De repente, el viento en el teatro adquirió una intensidad sobrenatural. Laura sintió el frío roce de la brisa en su piel, y las sombras se extendieron más allá del escenario. Una tormenta, real y tangible, se formó en la oscuridad del teatro. El sonido lejano de un trueno resonó en el aire, y el cielo tempestuoso pareció cerrarse sobre ella. Pero a diferencia de las tormentas que atormentaban sus noches, esta no la llenó de miedo. Se sintió inmersa en una realidad alterna, donde su astrafobia se transformaba en una experiencia artística única. Las luces intermitentes iluminaban la escena, revelando sombras inquietantes que bailaban al ritmo de la tormenta creada por la magia del teatro. A medida que el espectáculo continuaba, Laura se dio cuenta de que su fobia estaba siendo desafiada y, de alguna manera, curada. Cada trueno, cada relámpago, se convertía en un acto de liberación. La figura encapuchada, aún en las sombras, observaba con ojos invisibles mientras la tormenta se desataba en el teatro y en el interior de Laura. Finalmente, con un estruendoso trueno que resonó como un aplauso sobrenatural, el espectáculo llegó a su fin. Las luces se encendieron, revelando un escenario vacío y un teatro que parecía regresar a la normalidad. La figura encapuchada se aproximó a Laura con una reverencia silenciosa. «Gracias por compartir tus miedos con nosotros», dijo la figura. «Has enfrentado la tormenta, y en ese enfrentamiento, has encontrado la paz». Sin más palabras, se desvaneció en las sombras, dejando a Laura sola en el teatro ahora tranquilo. Laura salió del teatro con una sensación de ligereza que nunca había experimentado. Las nubes se disipaban en el cielo nocturno,
revelando las estrellas que titilaban con un brillo de una astrafobia superada. Con esa sensación de triunfo, Laura emprendió el camino de regreso a casa. A partir de esa noche, las tormentas ya no eran enemigas que la acosaban desde la oscuridad. En cambio, se convirtieron en un recordatorio de su fuerza interior y la capacidad de transformar el miedo en arte. El espectáculo de las sombras dejó una marca imborrable en su alma, una que iluminaba incluso las noches más oscuras. Y así, amigos intrépidos, hemos navegado por los confines de la oscuridad y la maravilla, explorando los misterios que se esconden tras las tormentas. A medida que nos despedimos, recordemos que en cada trueno y cada relámpago yace una historia por descubrir, una narrativa que se despliega en la danza caótica de las gotas de lluvia. Las tormentas, como guardianas de secretos ancestrales, continúan su eterno ciclo, pero ahora, con cada destello, tal vez veamos más allá de lo evidente y nos sumerjamos en las profundidades de lo inexplicable. Les agradezco por acompañarme en este escalofriante viaje. Hasta la próxima, cuando la oscuridad se apodere de nuevo y nos invite a explorar los enigmas que aguardan en la tormenta.